El objetivo, como les decía, es mirar cómo nos afecta esta resolución 084 de 2021, que salió hace poco, salió el 28 de enero de este año, y que básicamente establece las normas de juego para que la factura electrónica en las entidades de salud se empiece a implementar, o no se empiece a implementar, porque ya habíamos empezado desde el 4 de agosto del año pasado, pero empecemos a trabajar con los campos que está solicitando el ministerio. Entonces, Colombia es un país de normas, es un país en donde todo está muy reglamentado. El sector de la salud es uno de los sectores que está más reglamentados entre todos. Y existe un sinnúmero de normas, de leyes, de decretos, resoluciones que rigen todo el accionar y que rigen todas las relaciones entre los prestadores de salud y las entidades responsables de pago, entre los prestadores de salud y los pacientes, los usuarios del sistema, y todo dentro del marco del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esta es alguna de la normativa que se aplica a la relación entre los prestadores y al proceso de facturación en salud. No está toda la normativa, pero está un gran compendio y está lo que compete a lo que tiene que ver con la factura electrónica. Empezamos con la ley 1122 del 2017 que hace modificaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud y dicta otras disposiciones. Está también el decreto 4747 del 2007, que es básicamente el decreto que establece todo el marco normativo de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables de pago. Posteriormente sacaron la resolución 3047 que definió los formatos, los mecanismos de envío, los procedimientos y todos los términos a ser implementados en esas relaciones que se establecieron con el decreto 4747. Entonces allí entre estas dos normas definieron cuánto es el tiempo para las glosas, cuáles son los requisitos para la radicación, cuáles son los anexos que tienen que tener la documentación, la facturación y los soportes que se envían para poder que haya pago y cuáles son los plazos de pago. Esta resolución 3047 fue modificada posteriormente por la resolución 416 de 2009. Aquí cuando hablamos de resoluciones, a menos que se muestre una entidad distinta, es siempre el Ministerio de Protección Social o el Ministerio de Salud, que ha cambiado de nombre a lo largo del tiempo. Posteriormente tenemos la resolución 1817 que definió los lineamientos en la Carta de Derechos de Afiliados y Pacientes y la Carta de Desempeño de las Entidades Promotoras de Salud. Bueno, cuando tengan alguna pregunta, por favor, allí en el webinar tienen un espacio para que formulen las preguntas. Vamos a estar muy atentos, muy pendientes y voy a tratar de ir resolviéndolas en la medida en que ellas se vayan presentando. Igualmente, en algún momento de la reunión se les va a compartir un enlace de una encuesta que ustedes deben diligenciar sobre su asistencia y que tiene como objetivo tomar sus datos para enviarles la presentación, es decir, las memorias del webinar, pero también para enviarles todo este compendio normativo, estas normas, anexos y resoluciones que estamos mencionando dentro del webinar. En el 2019, en el 2009, perdón, también salió la resolución 2818 que modificó la anterior, la 1817, y la 3253 que estableció los principios generales y los lineamientos que se tienen que tener en cuenta para hacer seguimiento y evaluar metas de cobertura, resolutividad y oportunidad en los acuerdos de voluntades mediante el mecanismo de pago por capitación. En el 2011 salió la ley 1438 y esa ley reformó el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Especialmente en esta ley nos interesan los artículos 56 y 57,
que habla cómo deben de ser los pagos a los prestadores y sí, a los prestadores y cómo deben de ser las glosas. ¿Por qué relacionamos o por qué hablamos de todo esto? Porque en ese marco de ese flujo de información y en ese marco de esas relaciones entre prestadores, entre EPS e IPS, uno de los grandes interrogantes que surgió fue cuando se incorporó a la factura electrónica, cómo iba a cambiar ese flujo de información, cómo iba a cambiar esa relación y si se iban a modificar o no se iban a modificar los plazos existentes para los pagos, para la erradicación, para las glosas, etcétera. Aquí ya entra a jugar la DIAN con la resolución 10 del 2018 que seleccionó unos contribuyentes para facturar electrónicamente. Ya previamente en el estatuto tributario se había hablado de la factura electrónica, de la factura como documento soporte de los intercambios comerciales y de servicios entre las entidades. Y la DIAN empezó seleccionando unos contribuyentes para facturar electrónicamente y mediante la resolución 62 adicionó un artículo a esta resolución extendiendo plazo para facturar. Como respuesta a todo esto, el Ministerio expidió la circular externa 46 de 2018, donde dice se implementa la factura electrónica para las instituciones de salud. Y la resolución 42 del 2020 de la DIAN estableció todo el sistema de facturación, modificó y adicionó todo lo que tenía que ver con los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como título valor, la validación previa y básicamente expidió el anexo técnico de la factura electrónica y dictó otras disposiciones en materia de sistemas de facturación, códigos de CIU, de de las entidades. Y una de las cosas que dice esta resolución es que las entidades de salud que corresponden a los códigos CIIU 86, 87 y 88 empiezan como obligados a facturar a partir de agosto 4 de 2020. Entonces, en este momento, todas las instituciones de salud, esto lo puso en el artículo 20, todas las instituciones de salud tienen que estar emitiendo factura electrónica. Y ahorita, en enero 28, luego de mucho esperarlo, la DIAN, perdón, el Ministerio de Salud expide la resolución 84, que básicamente establece las disposiciones para la generación de la facturación electrónica en instituciones de salud y se adopta el anexo técnico que contiene los campos adicionales. Resulta que la resolución 42 establecía la posibilidad de incluir campos adicionales en la factura electrónica y de esta manera el ministerio dice cuáles son esos campos adicionales. Ahora vamos a desarrollar un poquito de esta parte de la relación entre las entidades responsables de pago y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Esta se da en el decreto 4747 y las normas que lo modifican. Básicamente establece el marco regulatorio de esas relaciones y entre las cosas que regula están temas como los requisitos que se tienen para la negociación de los acuerdos de voluntades en términos de habilitación, de suficiencia, establece el modelo de prestación de servicio, establece cuáles son los indicadores de calidad y cuáles son esos requisitos por parte de los prestadores, en el caso de la población, el modelo de atención, la red de servicios, los medios de difusión, etcétera, y por parte de las entidades responsables de pago. También establece las condiciones mínimas para la realización de esos acuerdos de voluntades, la integralidad de la atención, establece como obligatorio dentro de estos acuerdos que se haga una auditoría en la calidad, establece las normas para realizar el triage dentro de estas instituciones, cómo debe ser la atención inicial de urgencias y cómo es el proceso de esa atención inicial de urgencias en términos de notificación a la entidad responsable de pago, obtención de la autorización, auditoría concurrente, etcétera. Cómo debe ser la autorización de los servicios, cómo se resuelven las controversias en términos de autorización de los servicios. Establece, entre otras cosas, el uso obligatorio de CUPS
en todos el flujo de información entre todos los actores del sistema. Antes de que se estableciera como obligatorio los CUPS, en el, en el flujo de información teníamos facturas e información fluyendo en código SIS, en código SOAT, ENIS 2001, ENIS 2004, pero no estaba estandarizado cuál era el único mecanismo de flujo de información. Allí se estableció que debía de ser los CUPS y se establecieron algunos lineamientos respecto a los RIFs. En esta 4747 y en las modificatorias, en este caso en la 3047, se estableció además cuáles eran los soportes de facturación. Resulta que qué sucedía antes de que se estableciera este marco normativo. Cualquier entidad de pago, cualquier entidad responsable de pago, determinaba qué soporte le exigía al prestador de servicios para la facturación y no estaba estandarizado, entonces siempre terminaba o bien glosándose por motivos que no estaban estandarizados, que eran a juicio de la entidad responsable de pago, o pidiéndose soportes que no eran coherentes con la prestación de la atención. Entonces aquí definieron cómo tenían que ser esos soportes y se estableció el manual único de glosas. Ese manual único de glosas establecido en el 3047 básicamente definió los motivos principales y los motivos secundarios, es decir, de lo macro a lo micro, para la emisión de glosas, cuáles procedían y establecen ese anexo técnico número 6, que se los anexamos en la normatividad que les enviamos, exactamente a qué corresponde esos motivos de glosas, cuándo se puede glosar y las entidades responsables de pago tienen que ceñirse tanto a esos motivos de glosa como a esas fechas, como a esos rangos de tiempo para emitir la glosa, para responder la glosa, para aceptarla o no aceptarla. Esos trámites son 30 días hábiles luego de la presentación de la factura. Recordamos que en las instituciones de salud no basta con que emitamos la factura y la facturación electrónica no cambia esto. El hecho de que se emite la factura, pero se tiene que surtir el proceso de erradicación ante la entidad responsable de pago. Y el proceso de erradicación implica la entrega de los soportes, por un lado, pero también implica movimientos contables al interior de la entidad que emite, puesto que se tiene una cuenta para la generación de las facturas y otra cuenta para la erradicación de las facturas y se tiene que hacer este movimiento. Entonces son 30 días hábiles a partir del momento en que se hace esa erradicación de la factura para emitir la glosa y la institución, pero posteriormente la ley 1438 redujo esos 30 días a 20 días hábiles. Y la respuesta se debe emitir, la respuesta de esa glosa dentro de los 15 días hábiles siguientes y luego la entidad tiene 10 días hábiles, la entidad responsable de pago, para levantar o no levantar la glosa y tiene 5 días hábiles para el pago una vez que se ha vencido esto. Esto lo hicieron con el fin de garantizar el flujo de recursos. Yo conozco aún muchas entidades que tienen facturas que les deben de hace un año, de hace 2 años, de hace 3 años, pese a lo que ha dicho la circular 30 en sus anexos técnicos sobre cómo se debe enviar esa información relativa a la cartera y lo que dice la normatividad sobre la Superintendencia Nacional como instancia de conciliación para esa cartera. Muchas entidades no presentan la información de cartera a tiempo y, por ejemplo, el primer trimestre del año, la presentación de la circular 30 se vence el próximo viernes, la semana entrante, el 30 de abril, y esta información que se presenta de esas facturas, de esa cartera, que se tiene que presentar no solamente lo que me deben, sino también lo que presenté y me pagaron, eh, es la base para sentarse en las mesas de conciliación, donde la Superintendencia de Salud es un mediador para esa conciliación de esos pagos. Entonces, esa circular 30 es la que establece la trazabilidad de la factura. Otra de las cosas que puso la 3047 fue que esa liquidación de esos acuerdos de voluntades se tiene hasta 4 meses luego del vencimiento.
Se entiende que en esos 4 meses está comprendido y son 4 meses para dar tiempo a que de la última factura haya transcurrido el tiempo para glosar, para responder y para pagar, de tal manera que la liquidación de esos contratos, de esos acuerdos de voluntades, se pueda dar oportunamente. Dentro de esta parte, entonces, es cómo se interrelacionan las entidades de salud y las entidades responsables de pago. Eh, Cuando empezó a regir la factura electrónica, entonces empezaron las entidades responsables de pago, responsables de pólizas, los de regímenes especiales, a pedirle a los prestadores información adicional a ser incluido dentro de la factura electrónica. Y esta información inicial que pidieron que se incluyera dentro de la factura electrónica, pues implicaba para las instituciones prestadoras de salud se, o bien pagarle a su proveedor de servicios tecnológicos un desarrollo adicional para incluir estas variables adicionales, porque el modelo, el VL lo permite, o bien hacer cambios ellos mismos al interior de sus procesos de facturación para incluir estas variables. Y entró la resolución 84 que entra a subsanar todo eso. Pero antes vamos a mirar lo que tiene que ver con los RIFs. Los RIFs no son nuevos, todos ustedes, todas las entidades que están acá presentes en el webinar, pues saben de qué estamos hablando, están reglamentados por la resolución 3374 de 2000. Esta resolución 3374 estableció un marco normativo para ese flujo de información, una información que tiene que ser detallada, eh, sobre la prestación de los servicios de salud y está constituida de tal manera que se puedan hacer análisis tanto de facturación como de individualización de la población e inclusive de vigilancia epidemiológica. Los RIFs establecidos en la resolución 3374 comprenden 11 archivos. Esos 11 archivos son el archivo CT, archivo de control, el archivo AF, archivo de transacciones, el archivo US de usuarios, el AC de consultas, el AP de procedimientos, AU de urgencias con observación, AH de hospitalización, AN de recién nacidos, AM de medicamentos y AT de otros servicios. Y si ustedes se fijan ahí solo les mencioné 10, pese a que dije que eran 11. Resulta que en la resolución 3374 está incluido el archivo AD, que es la descripción agrupada de servicios. Y este archivo AD básicamente lo que contiene es información relativa al contenido de los otros archivos, pero está estructurado de una manera que en sentido práctico no es útil ni para la institución prestadora de servicios de salud ni para la entidad responsable de pago. En los lineamientos técnicos para generación y validación de RIFs que da el ministerio, que es un documento que también se les anexará, ya no se incluye el archivo AD, pese a que, a pesar de que lo he estado buscando durante mucho tiempo, no hay o no conozco una norma como tal que elimine eh, el archivo AD de los RIFs, pero en los lineamientos técnicos actuales del ministerio ya no está incluido. ¿Qué pasa? Ustedes se van a encontrar instituciones, entidades responsables de pago que exige dentro de sus validadores que tengan el archivo AD. Y se van a encontrar entidades responsables de pago que rechaza que dentro de su proceso de emisión de RIFs se mande el archivo AD. Y ante ese vacío, pues tenemos que o enviarlo o no enviarlo según nos lo requiera. Estos RIFs tienen la particularidad de que son obligatorios, tienen que acompañar a la factura y estos RIFs van a ser parte integral de esa factura y tienen múltiples utilidades al interior, por un lado de las entidades responsables de pago, por otro lado al interior de las direcciones locales de salud que también la reciben, por otro lado, para el Ministerio de Salud, en términos de vigilancia epidemiológica, entonces, por ejemplo, y para las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, hay algunas características en los RIFs que permiten evaluar otras cosas además de la prestación de los servicios, como por ejemplo, cuando los RIFs, las atenciones que se prestan corresponden a atenciones de protección específica y detección temprana, lo que antes llamábamos PIP. Estos RIFs tienen una característica y es que su diagnóstico empieza por Z y tiene una finalidad.
cuando se trata de consultas. Entonces, esto permite evaluar las metas de cobertura y sirve como base para el análisis y complementación de la resolución 4505, que si bien no tiene que ver esta resolución 4505, no tiene que ver con lo que es la facturación como tal, sí es una resolución que sirve para la medición del cumplimiento de metas de parte de las instituciones de salud en los programas y también sirve para evaluar la detección de los riesgos de la población y las actividades de intervención que se hicieron para estos riesgos. Entonces, los RIFs tienen muchísimas utilidades. A nivel de la Dirección Local de Salud, por ejemplo, la Dirección Local de Salud utiliza estos RIFs para hacer la búsqueda activa de casos mediante un software que provee el ministerio y que les permite indagar en estos RIFs. Las entidades responsables de pago, a su vez, lo utilizan para establecer el perfil epidemiológico de la población, mirar las principales causas de consulta y las principales causas de uso de los diferentes servicios, entre muchas otras cosas. Los RIF son un componente fundamental en la facturación. El ministerio tiene su propio validador, algunas direcciones locales, algunas direcciones seccionales o secretarías departamentales de salud tienen sus propios validadores. Yo personalmente he utilizado durante muchísimos años el validador de la Secretaría Distrital de Salud de Cali. Me parece muy completo y tiene posibilidad de actualizarle códigos, entonces no ha perdido vigencia pese a que ha habido tantos cambios, porque entre otras cosas el ministerio está sacando anualmente, alrededor de la segunda semana de diciembre, está sacando la actualización de los CUPS, donde incluye, modifica y elimina CUPS para entrar en vigencia el año siguiente. Y cada software, cada sistema con los que cualquiera de las instituciones trabaje, está en la obligación de adoptar esas modificaciones en los CUPS. Bien, pasando de los RIF, vamos a hablar ahorita un poquito, ya entrar en materia sobre la facturación electrónica. La facturación electrónica, el marco de normativo y técnico de la facturación electrónica fue establecido mediante la resolución 042 de 2020, esta vez de la DIAN. Resulta que el estatuto tributario dice que la responsabilidad de la emisión de la factura electrónica corresponde al obligado a facturar. Y aquí de pronto hay un mito de parte de las empresas, donde en algunas partes se cree que la responsabilidad de la emisión de la factura, y más ahora que es con factura electrónica, se puede descargar en el proveedor de servicios tecnológicos. Ahorita vamos a hablar que es un proveedor de servicios tecnológicos, o se puede descargar en la empresa que me está proveyendo la solución. La responsabilidad final de la emisión de la factura es del facturador. ¿Quién es el facturador? Usted con su NIT es el obligado a facturar. Usted celebra un contrato con una entidad que le provee un software. En nuestro caso somos Sistemas de Información Empresarial CIESA, con su división Zeus Tecnología, y esa empresa, y a su vez, con un proveedor de servicios tecnológicos, y ese proveedor de servicios tecnológicos lo que se encarga es de transmitir a a la DIAN la información que usted le emita, pero nunca se delega la responsabilidad de la emisión de la factura. Entonces, una de las cosas es que a partir de enero del 2020, es decir, del año pasado, la DIAN dijo, es obligatorio que haya existencia de factura electrónica para que usted pueda descontar impuestos y establece unos topes máximos. Entonces le dice, vea, usted en el 2020 no puede descontarse en impuestos, no puede tener más del 30% de sus facturas recibidas que no sean factura electrónica. Entonces, lo obliga a que tenga el 70% de sus facturas hechos por proveedores que tengan factura electrónica, pero dice para el 2021 el 20% y para el 2022 el 10%. Y para el 2023 ya no admite. ¿Eso qué implica? Que todos tienen, se espera que para el 2023 absolutamente toda la facturación en el país esté en factura electrónica y la que no sea
emitida como factura electrónica, entonces no se puede utilizar como impuesto descontable. Esta resolución estableció el marco técnico para la emisión de esas facturas electrónicas y de ese marco técnico definió cuál era el lenguaje que se iba a utilizar, cómo iba a ser el flujo de información, estableció quiénes eran los proveedores de servicios tecnológicos. Y aquí viene este concepto, proveedor tecnológico, proveedor de servicios tecnológicos, que es un tercero que va a estar en la mitad entre la DIAN y la persona que emite la factura. ¿Y para qué se utiliza ese tercero? Ese tercero se encarga de hacer unos procesos de validación, de estandarización de la información. En algunos casos ese tercero se encarga de administrar la firma electrónica porque este es otro de los requisitos de la factura electrónica, y es que vaya firmada electrónicamente. Así como cuando nosotros vamos a presentar la declaración de renta o vamos a hacer cualquier trámite ante la DIAN, y las empresas con mayor razón, algunas personas naturales tienen o tenemos firma electrónica para cumplir nuestras obligaciones ante la DIAN, otras no, pero todas las empresas tienen que tener una firma electrónica, y esa firma electrónica garantiza la irrepudiabilidad de esa información que estamos enviando. Entonces, cada empresa para poder emitir facturas electrónicas tiene que tener una firma electrónica que da fe de que esa información, de que esa factura sí fue emitida por esa empresa, por su institución, por su sistema de facturación. Y entonces de esto, en algunas ocasiones está en sus instalaciones, en otras ocasiones esta firma electrónica está en reposa donde el proveedor de servicios tecnológicos. Este proveedor de servicios tecnológicos sirve entonces como intermediador entre usted y la DIAN, hace parte de la validación previa para garantizar que la DIAN va a recibir la información. Eso no quita que la DIAN no va a hacer también la validación previa de la factura. Y luego ese proveedor de servicios tecnológicos recibe el código único de facturación electrónica que le devuelve la DIAN, y ese proveedor, ahorita vamos a ver ese flujo de información, y se va a enviar al receptor, pero también se va a enviar a usted, a su sistema, y por otro lado va a cumplir una función muy importante, y es que estos documentos de factura electrónica, dado que son títulos valor, es obligatorio que usted como empresa lo custodie durante un total mínimo de 5 años. Y el proveedor de servicios tecnológicos entra a cumplir esa función de tener a su disposición en una plataforma de colaboración esa información para que usted pueda accederla, tanto de las facturas que usted emite como de las facturas que usted recibe. En esta resolución también 42 también incluimos que las instituciones de salud están en el grupo 3 y entran a facturar o entraron a facturar en agosto 4 del 2020. Eso lo estableció el artículo 20, el numeral primero de ese artículo 20, de esa resolución 42. Dentro de la parte ya más técnica de esta información, entonces la resolución 42 establece la necesidad de que fluya una información entre los diferentes actores. Cuando ustedes han emitido esto, que es un proceso completamente transparente para las personas en tanto como personas, este proceso que es transparente para ellos está soportado en unos estándares técnicos muy bien estudiados, muy bien preparados por la DIAN. La DIAN dice en la resolución 42 que se va a utilizar el VL, que es Universal Business Language, es decir, lenguaje universal de negocios, y que es un lenguaje de intercambio de datos que se utiliza a nivel mundial. Este que vemos acá es el logo de este lenguaje. Y este lenguaje se puede utilizar para absolutamente cualquier tipo de intercambio de información que se dé a nivel de empresas. Dentro de ese lenguaje nosotros vamos a utilizar un subconjunto que viene en formato XML y vamos a utilizar 5 tipos de documentos. Cuando digo nosotros, hablamos de Colombia como país en términos de la facturación electrónica. Uno de los tipos de documentos es el invoice, que es la factura. Otro de los tipos de documentos es credit note,
la nota crédito, debit note, la nota débito, application response, que es el registro de evento, y attached document, que es un contenedor electrónico. Utilizando estos 5 tipos de documentos en XML, que es lenguaje extensible de marcas o de marcado, fluye la información entre todos los actores de la facturación electrónica. Entre usted como empresa y el proveedor de servicios tecnológicos, del proveedor de servicios tecnológicos a la DIAN, de la DIAN al proveedor de servicios tecnológicos, a la persona que recibe, al tomador, al adquiriente de la factura, va a llegar todo en este formato, en ese XML. Entonces, cuando nosotros recibimos una factura, nosotros recibimos una factura electrónica, nosotros recibimos normalmente 2 archivos. Un archivo PDF, que es la factura electrónica, pero en un lenguaje comprensible para nosotros. Y a ese archivo PDF le llamamos representación gráfica. Entonces es normal que en la representación gráfica tengamos el logotipo y la factura con la estructura que acostumbramos a verla. En la parte superior los datos de la empresa, el número de la factura, la dirección, el teléfono, el monto, los impuestos y el detalle de la factura. Y algunos otros textos con los requisitos que establece la DIAN que debe llevar esa representación gráfica. Pero adicional tiene un dato, y ese dato es un CUFE, Código Único de Factura Electrónica. Ese Código Único de Factura Electrónica es el código único que le asignó la DIAN mediante un algoritmo también establecido en la resolución 042, un algoritmo que nos permite o que le permite calcular ese número y asignarle un número único, que es un número muy largo, un número que incluye letras y números, y que va a ser identificador ante la DIAN y ante cualquier adquiriente de esa factura electrónica y que va a permitir identificarla dentro de todo el sistema tributario de Colombia de esa factura. Además, existe otra cosa que es el Código Único de Documento Electrónico que se emite para algunos otros documentos relativos a la factura electrónica. Toda esta información fluye, como les decía, en lenguaje XML. Y aquí vamos a ver un XML de un servicio de facturación electrónica en salud. Entonces, el lenguaje XML es un lenguaje de etiquetas donde se nombran las etiquetas, donde las etiquetas no dicen cuál es el contenido de la información que está fluyendo y hay unos atributos dentro de esas etiquetas. Este que estamos viendo acá es una factura electrónica generada con nuestro sistema SEUsalud. Nuestro sistema SEUsalud ya está listo para emitir la factura electrónica o de hecho ya viene emitiendo factura electrónica. Aquí he visto algunas personas conocidas, algunos de nuestros clientes que tienen ya la factura electrónica con SEUsalud y esta información es la que está fluyendo el archivo en esta estructura. Pero además SEUsalud ya está listo para la emisión de la factura electrónica con los campos establecidos en la resolución 84. Entonces aquí podemos ver todo esto corresponde y vamos a ver un archivo XML completo. Este que estamos viendo acá es un archivo XML completo de acuerdo a la estructura de la resolución 042, donde van unas secciones. Cada sección tiene un nombre de etiqueta con el que abre y un nombre de etiqueta con el que cierra. Nos daremos cuenta cuál es el que cierra porque está con un slash invertido o backslash que cierra esa sección. Entonces hay una sección de notificación, una sección de observaciones, una sección de emisor donde están todos los datos del emisor, la dirección fiscal, el código, etcétera, código de observación, etcétera. También hay una sección para el cliente. Esto es absolutamente transparente para usted como persona que está sentada frente a un sistema de generación de facturas. Usted no tiene que sentarse a hacer el XML. Bueno, en algunos escenarios, porque hay 3 formas de emitir factura electrónica. La forma
más usada por las empresas, que es a través de un proveedor de servicios tecnológicos, donde un software, como en este caso Seusalud, se conecta al proveedor de servicios tecnológicos y fluye la información. El proveedor de servicios tecnológicos se encarga de enviarlo a la DIAN. Pero hay otra forma, que es la DIAN provee unos web service, unos servicios web, que le permiten a usted desarrollar dentro de su empresa su propia solución para emitir esa información de facturación electrónica directamente hacia la DIAN. Y hay una tercera forma, que es un sitio especial para la emisión de factura electrónica gratuita, donde usted como empresa puede conectarse allí con su usuario y su contraseña asignada por la DIAN, emitir sus facturas allí y cumple los requerimientos de la factura electrónica. Obviamente cada empresa escogerá cuáles son las condiciones o la alternativa que mejor se adecua a su operación a sus condiciones de operación y a la cantidad de facturas emitidas, etcétera. Volviendo acá, entonces, hay unas líneas, unas secciones. Por ejemplo, esta es la sección correspondiente al detalle de las atenciones realizadas. Entonces acá está el código del ítem, el nombre del ítem, el valor del ítem, si hay lugar a IVA, si hay lugar a descuentos, etcétera. Y hay unos campos adicionales que se han ido incorporando en la factura electrónica, bien porque los pida la DIAN o el ministerio, bien porque los pida un tercero, como en el caso de las entidades de pólizas que piden que se incluya la póliza, etcétera. Toda esta información se va incluyendo dentro del XML. La resolución 42 permite que se hagan esas incorporaciones de información y que se manejen unos valores distintos adicionales, sin que por esto se esté alterando. Aquí está la información relativa a impuestos, etcétera. Y ahorita, bueno, el detalle final de la factura, el total, lo que llamábamos el encabezado de la factura, y esta parte de interoperatividad para el sector salud, que es el que vamos a ver al final, que es cuando ya entremos en materia con la resolución 84. Entonces, ese es un XML y cualquiera de ustedes que haya recibido una factura electrónica puede abrir este documento en un editor de texto normal en el bloc de nota de Windows y pueden leer toda la información contenida. Yo utilizo esta herramienta Notepad++ porque tiene muchísimas más características como coloreado de etiquetas, etcétera, que le permiten a uno, le facilitan a uno leer la información. Pero en cualquier editor de texto ustedes pueden leer un XML y esa información es de alguna manera muy comprensible para uno. Si bien es mucho más cómodo para uno como ser humano leer esta información en la, en la factura, en la representación gráfica. Aquí entonces lo que les decía del flujo de información de esa factura electrónica y cómo intervienen los diferentes actores. Entonces, primero el emisor genera esa información en XML con una estructura legal, y bien sea porque se firme en el lado del emisor o bien sea que se firme en el lado del proveedor de servicios tecnológicos, esta información viaja al proveedor de servicios tecnológicos, en este caso nosotros, y de allí se hace con la estructura de la DIAN, viaja hacia la DIAN hace la validación previa y al hacer la validación previa envía la información de aceptación o de rechazo. Entonces, si hay lugar a un rechazo, esta información vuelve al emisor para que el emisor corrija. Pero si no hay lugar a un rechazo, esta información ya viaja al adquiriente para que el adquiriente reciba su factura electrónica. El adquiriente dispone de un plazo para hacer una aceptación o un rechazo de esta factura, un proceso al que se le llama acuse de recibo, y para este proceso del acuse de recibo dispone de 48 horas. ¿Qué significa? Que si no se rechaza la factura en un momento dado, entonces
por definición, la factura queda aceptada pasadas 48 horas de su emisión. Este es el flujo de la información en la emisión de la facturación electrónica entre las diferentes entidades. Ahora vamos a ver cómo nos cambia las cosas o cómo viene a intervenir la resolución 84. La normatividad facultó al Ministerio para establecer un anexo técnico con una información a ser incluida por el sector salud en esa factura electrónica de venta. Como les decía, ¿qué pasaba? Las entidades responsables de pago, como las de pólizas de medicina prepagada, por ejemplo, exigían que se pasara la póliza. Otras pedían que se pasara el carnet. Otros pedían que se pasara discriminados los pagos compartidos de los copagos de las cuotas moderadoras, de las cuotas de recuperación. Es decir, no había unidad de criterio en los datos que se tenían que pasar dentro de la factura electrónica. ¿Esto qué generaba? Para las empresas generaba sobrecostos porque, pues, si en el acuerdo de voluntades está que yo le debo de pasar, además dentro de la factura electrónica, el número de la póliza, y el número de la póliza no era obligatorio, entonces el proveedor de servicios tecnológicos o mi proveedor de plataforma de facturación electrónica o mi proveedor de mi software de facturación me decía, pues eso no está en la norma, te lo tengo que cobrar, o en otras circunstancias, entonces usted era el desarrollador y tenía que poner a su departamento de sistemas a que desarrollara la solución para la EPSX, para la EPSY, para la EPSZ y emitir XML distinto de acuerdo a las circunstancias. Entonces el ministerio dijo, no, vamos a establecer cuáles son los campos que se tienen que incluir. Y una de las cosas que dijo es, nadie puede pedir información adicional que no esté incluida en esta resolución 84. ¿A quién le aplica esta resolución 84? A las entidades responsables de pago. Las entidades responsables de pago están definidas en el artículo 2.5.3.4.3 del decreto 780 de 2016, en el numeral 2. Dice quiénes son las entidades responsables de pago. Y para efectos de esta resolución está entrando a considerar también como entidades responsables de pago las direcciones departamentales, las distritales y municipales de salud, las EPS de régimen contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas y las administradoras de riesgos laborales. Todas esas son entidades responsables de pago y les entra a aplicar como obligatoria la resolución 84 de 2021. ¿Cuándo salió la resolución 84 de 2021? Fue expedida el 28 de enero del 2021. Y ¿a quién más le aplica? Le aplica a los prestadores de servicios de salud, es decir, las instituciones prestadoras de servicios de salud. Le aplica a la ADRES, que es la Agencia Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Le aplica a los proveedores tecnológicos, entendiéndose como proveedor tecnológico las entidades que son encargadas de prestación o provisión de servicios y tecnología en salud. Le aplica a los operadores logísticos y gestores farmacéuticos y le aplica en general a todas las entidades que deben emitir RIFs. Es decir, que si alguna se quedaba por fuera de las clasificaciones anteriores, el mero hecho de que usted tenga que emitir RIFs, tanto para la persona que le paga como para el Ministerio de Salud a través de la plataforma PISIS del sistema CISPRO, usted tiene que acogerse a la resolución 84. Y dice dentro de esta resolución 84 que la información que se va a sacar no solamente tiene que enviarse al, a la DIAN, sino que también tiene que enviarse al Ministerio de Salud. Permítanme que leo por acá una pregunta. Bueno, aquí tenemos una pregunta que dice, una IPS
que solo cumple con el requisito de emitir RIFs de extranjeros, también debe aplicar los cambios de la resolución 84 de 2021. Sí. ¿Por qué? Porque primero tiene que emitir RIFs y segundo, si usted está emitiendo RIFs de extranjeros, significa que usted está prestándole servicios a extranjeros y que por lo tanto usted está, al prestar un servicio, usted tiene que emitir factura. Entonces, el hecho de que tenga que emitir factura y que tenga que emitir RIF le aplica la resolución 84 de 2021. Se sobreentiende también que siendo IPS usted está habilitado como institución prestadora de servicios de salud, está habilitado, está registrado en el Registro Especial de Prestadores de Salud del Ministerio y le aplica la información. Por acá tengo otra pregunta. Se me, se me dejó de compartir la cámara. ¿También se dejó de compartir la pantalla o la pantalla se está viendo? Sí, veo que se está viendo la pantalla. Bien, volviendo acá entonces a la presentación, es muy taxativo, muy específico el ministerio al decir que no se puede exigir información adicional. Es decir, paró, cortó de raíz la información que se tiene que presentar. Entonces, la parte gruesa, el quid del asunto en la resolución 84 es esta inclusión de estos campos. Incluyó 21 campos eh, que se deben adicionar en la factura electrónica. Entonces aquí tenemos que entrar a considerar una cosa. Lo primero es qué tipo de contratación y qué tipo de emisión de facturas tenemos. Porque eventualmente nosotros podemos tener facturas, aunque existen muchos mecanismos de contratación, pago global prospectivo, etcétera, entre muchos otros, básicamente nosotros nos resumimos a cuatro formas de emitir la factura. Facturación por evento, que es donde yo cobro por cada atención, emito una factura por paciente. Entonces, de una EPS determinada, vino un paciente, le hice una consulta médica general de primera vez y emito la factura por esa consulta médica general de primera vez. Y si voy a mandarla solita en facturación, se va a un solo paquete de RIFs con esa factura y sale. No hay ningún problema. Pero hay otras instituciones o hay otras formas de emisión de la factura donde yo todos los servicios que voy prestando, estos servicios se van pasando automáticamente como una especie de bolsita. Y estos servicios que se van pasando a esta especie de bolsita se toman luego al final del periodo de facturación y se emite una sola factura donde van incluidos todos los servicios que se prestaron dentro del periodo. Entonces, esta es una facturación de evento, porque yo cobro de acuerdo al evento, pero una facturación de evento donde yo agrupo una facturación consolidada. Y en ese sentido, entonces, yo no facturo por un solo usuario, sino por un grupo de usuarios. Otra de las formas de prestación de emisión de la factura es una facturación capitada, donde yo estoy asumiendo de alguna manera el riesgo en la atención y yo facturo un monto básico, un monto fijo por paciente, independiente de si el paciente consulta o no, y estoy obligado a unas metas, a unos cumplimientos. En este caso, yo emito la factura al final del periodo de facturación, pero le presté los servicios a un grupo de personas. Y la última forma, que es la factura particular, donde yo en vez de emitir la factura a nombre de un tercero, distinto de la persona a quien le presté el servicio, una entidad responsable de pago, emito la factura directamente al paciente. En las cuatro circunstancias yo tengo que enviar esta información que me piden acá. La información de el código de prestador de servicios de salud, tipo, número, ya enseguida vamos a desglosar esos campos. Entonces, esta sección la vamos a ver acá en la parte final del archivo XML, donde se agrega el grupo sector salud.
y hay unas diferentes categorías. Va a haber una sección categoría por cada uno de los pacientes que atendamos. Ya ustedes se imaginarán que cuando tenemos una emisión de una factura, una emisión de una facturación de cápita, por ejemplo, el XML va a ser muy, pero muy grande. Y también se imaginarán que si tenemos que emitir eso directamente desde nuestro sistema, desde su equipo de desarrollo, la información que les va a tocar acomodar es mucha, porque se tiene que incluir esto por cada uno de los usuarios. Este, como les decía, fue generado de una factura dentro de nuestro sistema Salud y ya están adecuados a los requisitos de información de la resolución 84, porque entre otras cosas ahorita vemos el calendario de aplicación que vamos estando sobre el tiempo. Laura, te agradezco. Si yo no puedo ver acá dentro de las preguntas, no puedo ver nada más, no me deja. Entonces, si de pronto hay alguna pregunta que yo no haya respondido, me notifiquen, me avises para responderla, no dejarla para el final, porque de pronto se nos pierde la hilación de las ideas. Claro, por momento no hay preguntas, pero yo te aviso. Claro, te agradezco, sí, porque aquí ya no veo, no me deja ver más en la pantallita. Perfecto, entonces son estos 21 campos que vamos a desglosar a continuación. El primer campo es el código del prestador de servicios de salud. ¿Cuál es ese código de prestador? Entonces, ese código es o bien el código de habilitación que le asignan a cada prestador, y en ese código de habilitación recuerden que son 12 dígitos, que los primeros dos dígitos son el número del departamento, siguen posteriormente los 3 dígitos correspondientes al código del municipio, departamento y municipio de acuerdo a clasificación DIAN. Entonces, por ejemplo, para Bogotá sería 11001. Creo que sí, para Medellín es 05001 y así sucesivamente. Y luego están 5 dígitos correspondientes al código propio de la institución. Entonces, para una institución cualquiera podría ser 05001 y luego 12345, donde tenemos los 5 dígitos y los últimos 2 dígitos son correspondientes al número de la sucursal dentro de la institución, o al número de la sede que usualmente la manejan como nombre de sede en vez de sucursal, aunque ante el ministerio se habla de sucursales. Entonces, ese código, resulta que los laboratorios de salud pública tienen una codificación distinta. Entonces, para los laboratorios de salud pública, esta codificación se incluye el código del laboratorio. Segundo campo es el tipo de documento de identificación, y en el anexo técnico que viene con la resolución 84 nos dice cuáles son los valores posibles. Entonces allí tenemos cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, carnet diplomático. Esta P corresponde a permiso especial, perdón, APA, pasaporte. De pronto se me quedó allí, me quedó faltando ponerle la A a esta diapositiva. Perdón, no te escucho. Hay una pregunta de José Sí, Luis Ordóñez. Dice, sí. cuando dice las ERP no podrán exigir adicional, ¿quiere decir que no me pueden exigir actas de entrega? Bueno, los soportes que están establecidos, si no me equivoco, don José Ordóñez es de Pasto, creo que lo conozco. Los soportes que están establecidos de las facturas, recuerden que primero partimos de un acuerdo de voluntades. Entonces, en esa 3047 hay establecidos unos soportes en el anexo 5 que dice qué debe de ir incluido. Cuando decimos de que las entidades responsables de pago no pueden exigir más información, nos referimos a que las entidades responsables de pago no pueden pedir que se incluyan campos adicionales en el XML. Si en el acuerdo de voluntades, además de los requisitos establecidos en la norma,
está el acuerdo de que se tiene que enviar tal o cual documento, ese documento se tiene que enviar. Pero tiene que enviar el documento físico si está expresamente establecido en el acuerdo de voluntades, pero no le pueden pedir, por ejemplo, que en el XML le pongan, vamos a ser exagerados, el número del contador de la casa en la cual se realizó la visita, porque eso no está estandarizado dentro de la resolución 84. El objetivo de la resolución es evitar que se tengan múltiples tipos de archivos XML de acuerdo al tipo o a la calidad de la institución de salud. Entonces, como les decía, aquí en los documentos, en los tipos de documentos está cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, carnet diplomático, pasaporte, SC que corresponde a salvoconducto, P que es permiso especial de permanencia, RC que lo conocemos, registro civil, tarjeta de identidad, certificado de nacido vivo, menor sin identificación, documento de extranjero, adulto sin identificación y SI que es sin identificación. Entonces, aquí hay cosas que vemos, por ejemplo, entonces, en este XML, aquí teníamos el código del prestador, posteriormente está el tipo de identificación del usuario y en el tipo de identificación del usuario, aquí ponemos el nombre, hay una tablita dentro del anexo técnico que nos dice los nombres de cada uno de los tipos de documento de identidad y cómo se identifica este documento dentro del esquema para que el software que tiene la DIAN o que tiene el ministerio para leerlo puede identificar de qué información se trata. El publicar este anexo técnico y el pedir que esta información venga dentro de la factura electrónica tiene otro objetivo. Y es que esta información pasa directamente al ministerio, pero también va a llegar en el XML que llegue a las entidades responsables de pago cuando le emitimos la factura. Y la entidad responsable de pago podrá leer mediante unos mecanismos que se llaman parser, que se encargan de leer estos archivos XML, podrá leerlo e incorporarlo en sus bases de datos para saber en un momento determinado una factura a quién corresponde, antes inclusive de que le lleguen los RIFs. Entonces, la entidad responsable de pago también puede leer este XML y también puede procesar esta información porque también le va a llegar. Volviendo a la presentación, entonces, estos son los tipos de documentos admitidos. En estos tipos de documentos, el ministerio establece en la resolución, pero también hay normatividad previa que establece las características de estos documentos, donde dice, por ejemplo, a quién le aplica tener cédula de ciudadanía. Entonces, el sistema, aunque no lo diga expresamente en el campo, tácitamente hace la validación de la edad contra el tipo de documento. Cédula de ciudadanía no se lo va a admitir a un menor de 18 años, registro civil no se lo va a admitir a un mayor de 7 años, tarjeta de identidad no se lo va a admitir a algunos rangos de edades, etcétera. Hace esa validación, también hace la validación del tamaño de los documentos. Y el documento debe ser mínimo de 3 dígitos en el número de documento de identidad campo 3 y máximo de 16 caracteres. Y aunque a nosotros nos pudiera parecer que 16 caracteres es un tamaño muy grande, máximo cuando nosotros estamos acostumbrados a que la cédula de ciudadanía nuestra en Colombia tiene las más grandes, un total de 10 dígitos, resulta que algunos de estos tipos de documento de identidad podrían tener más dígitos. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer los sistemas de información, si no lo han hecho ya, es adaptar su sistema para que admita tipos y tamaños de documentos de identidad más grandes de los que tradicionalmente se utilizan. Y, por ejemplo, algunos sistemas no lo permiten admitir caracteres alfanuméricos en el número del documento de información, puesto que algunos documentos, si bien en Colombia ya no utilizamos el número único de identificación personal que teníamos antes, que le asignaban a los niños cuando lo registraban y que tenía letras,
si hay documentos de extranjería que permiten tener letras. Entonces, esa es una de las ecuaciones que tienen que hacer los sistemas de información. Posteriormente viene el número del documento de identidad, como ya les decía, primer apellido, segundo apellido, primer nombre y segundo nombre. Dentro de las validaciones de estos datos exige que se tenga, únicamente exige primer apellido y primer nombre, los otros dos son opcionales en el entendido de que no todas las personas tienen los dos apellidos y tienen los dos nombres. Pero el sistema hace la validación de la obligatoriedad. Por eso es factura electrónica con validación previa. En tipo de usuario, entonces las entidades de salud están obligadas también a identificar el tipo de usuario. Antes, cuando teníamos la resolución 3374 de RIPS únicamente como guía para tomar esta información, teníamos menos tipos de usuarios. Teníamos cotizante, beneficiario, particular, especial y otro, creo. No recuerdo muy bien, pero hay una, para el archivo US en tipo de usuario teníamos esas limitaciones, solamente ese ámbito de variables. Pero aquí ya nos establecen más un ámbito, un campo más amplio de variables. Entonces, si nuestro sistema de salud no tenía estas posibilidades, se le tiene que incluir. El tipo de usuario podemos tener contributivo, cotizante, beneficiario o adicional. Podemos tener subsidiado o puede no tener regímenes o puede ser especial, cotizante. Y aquí en especiales o de excepción es cotizante y es beneficiario. O particular o puede estar por ARL, por SOAT o por planes voluntarios de salud. Entonces, se tiene que enviar el tipo de usuario dentro de la estructura de la información que va. Aquí lo vamos a remitirnos nuevamente al XML donde tenemos el tipo de usuario, el campo. Observen que los campos no tienen, nosotros estamos acostumbrados a flujos de información donde se pone solamente el identificador del campo. En estos XML de la DIAN es común que vaya el nombre completo del campo. Aquí vemos el nombre tal como está en la resolución, tipo de usuario. Y aquí está el valor contributivo cotizante. No hay una codificación. Alguna de la información es el caso de los RIFs, es el caso de la circular 30, es el caso de talento humano en salud que se presenta ahorita para la vacunación de COVID, la 256, etcétera. Tienen codificaciones y en la estructura que pide es la codificación. No, aquí pide el nombre del campo como tal. Es más extenso porque XML permite incluir ese tipo de información, cosa que de pronto no se podía hacer con otros estándares como el texto separado por comas, por ejemplo, que es en el que se presenta mucha de esta información. Entonces, incluimos el tipo de usuario y posteriormente vamos a tener la modalidad de contratación. Entonces, si bien hablábamos ahora de evento, consolidado, capitado y particular, estas a su vez se pueden subdividir y estas son las diferentes modalidades de contratación que incluye o que se puede incluir en el XML. Comprende las que se utilizan normalmente en el mercado, las que se utilizan en las relaciones en estos acuerdos de voluntades y le va a permitir al gobierno pues obtener mucha información sobre cómo están fluyendo los valores eh, dentro de entre las entidades responsables de pago y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Algo que no se podía hacer mediante los RIF, porque en los RIF yo no puedo establecer este nivel de detalle de la modalidad de contratación. Yo simplemente tenía plan de beneficios, post o no post, especial y listo, pero no podía llegar a este nivel. Y cuando y podía poner allí en el plan de beneficios, a veces en mayúsculas, a veces en minúsculas, etcétera, y no estaba estandarizada la información en los RIPs. Acá ya lo tenemos que tener estandarizado y va a fluir adecuadamente. En la cobertura de o plan de beneficios, entonces nosotros estábamos acostumbrados en años anteriores a POS y no POS. Posteriormente le cambiaron el nombre y ya no es POS y no POS, sino
PBS y no PBS, pero aquí vemos que tenemos muchísimas más coberturas, porque la mayoría de las entidades de salud comprenden solamente la atención de contributivo subsidiado y eventualmente cuando tenemos urgencias comprendemos la atención de SOAT, pero hay muchísimas otras posibilidades de atención de planes de beneficio y de coberturas. Entonces, este campo 10 lleva la cobertura o plan de beneficios. Si ustedes se han ido fijando, esto va implicando muchos cambios a nivel de la codificación y de los datos básicos que se tienen que tener de los pacientes en los sistemas de información de salud. Y esa es una de las cosas. El tiempo que dieron es poco para los cambios que tienen que hacer los proveedores de software para poder adaptarse a esto y hacerlo de una manera óptima, hacerlo de una manera que sea fácil para las instituciones de salud que son quienes tienen que emitir las facturas. Los siguientes campos son el número de autorización. Estos números de autorización pueden tener caracteres especiales, no, pueden tener caracteres alfanuméricos, en el entendido de que algunas de las instituciones de salud emiten de las entidades responsables de pago emiten autorizaciones con caracteres como letras y como guiones. Entonces lo puede tener el número de prescripción y el número de suministro de esa prescripción MIPRES. Entonces en el sistema se tiene que capturar para poder incluirlo allí. El número del contrato celebrado entre las partes, el número de la póliza, si hay lugar a la póliza, y aquí entra a jugar una de las cosas que más pedían las entidades responsables de pago cuando se trataba de medicina prepagada o planes especiales, y es el número de la póliza. Con esto ya subsanamos eso y las entidades responsables de pago van a poder recibir un dato que no podían recibir en ninguna otra parte, el número de la póliza con la cual la persona estaba asegurada. La fecha de inicio y de finalización del periodo de facturación. Esta fecha de inicio y de finalización del periodo de facturación va a corresponder dependiendo de la forma de facturar. Entonces, si yo estoy facturando, por ejemplo, evento, esta facturación por evento es muy normal que el inicio y el periodo y el final del periodo de facturación sea el mismo día de emisión de la factura, pero cuando yo estoy facturando una cápita, pues va a ser el primero y el último día del mes y así sucesivamente. ¿Qué validación te hace la entidad responsable de pago? Que las atenciones correspondan, y eso lo hacen los RIPs, que las atenciones estén entre el inicio del periodo y el final del periodo de facturación. Aquí, contrario a lo que se trabajaba antes, van separados los copagos, las cuotas moderadoras, las cuotas de recuperación y los pagos compartidos. Antes se tenían juntos y son cosas distintas. Entonces, otra cosa que pedían las entidades de póliza era esto. Dígame, ¿cuál es el pago compartido de ese plan voluntario, de esa póliza de medicina prepagada? O dígame cuánto fue cuota moderadora o dígame cuánto fue copago. Ya aquí va. Estas líneas tienen que ir independientes, una por una. Este grupo de datos tienen que ir independientes uno por uno de acuerdo a al modelo de facturación. Si van 500 facturas, 500 atenciones en una sola factura, van 500 grupos de datos especiales resolución 84 dentro de la factura electrónica. Y esa es una de las cosas que hace grande el flujo de información. Aquí entonces tenemos el archivo XML que acabamos de ver, donde tenemos la información ya discriminada de acuerdo a esa estructura, emitido con nuestro software SEUsalud y de acuerdo a lo establecido en esa resolución 84. Ya que nos acercamos al final de la presentación, entonces el calendario de aplicación. ¿Cuál es el calendario de aplicación? El artículo 4 de esta resolución dice que el plazo es
a más tardar dentro de los 3 meses siguientes a la fecha de su publicación. Y en la resolución dice así con un sellito como el que están viendo ahí: publíquese y cúmplase en Bogotá a 28 de enero de 2021, lo cual implica que la fecha de entrada en vigor de la resolución es el 28 de abril. En otras palabras, que a partir del jueves, perdón, del miércoles de la semana entrante, las facturas electrónicas emitidas por instituciones de salud tienen que ir con esta información. ¿Qué dudas tienen hasta ahí? Laura, ¿tenemos más preguntas? Sí, hay más preguntas. Sí, cuéntame. Bueno, dice Luz Amanda Portilla Cruz. Buenos días, somos una IPS proveedora de una entidad ejecutora del Presupuesto General de la Nación. Se estableció unos lineamientos que debemos seguir en la emisión y envío de las facturas electrónicas al buzón centralizado del CIF, con cambios en la factura que no están establecidos en la RES 42, y exigen factura por cada paciente atendido. En este caso, como se trata de una entidad pública que exige nuevas características en la factura no establecidas, ¿qué se debe hacer en este caso? De acuerdo a la RES 84. Bueno, en este caso hay que entrar primero a considerar que se emite factura por paciente. Eso es una facturación por evento, eso es un evento normal. La institución que está emitiendo la factura está dentro de las instituciones encargadas de emitir factura y dentro de las instituciones, dentro de las entidades que son cobijadas por la resolución 84. Las entidades públicas, más que cualquier otro tipo de entidad, están obligadas a cumplir los requisitos establecidos en la norma. En ese orden de ideas, a partir del 28 de abril, dentro de la factura electrónica, una entidad pública o una entidad privada no le puede exigir información diferente a la establecida en la resolución 84 de 2021. En este momento le exigen, ¿por qué? Porque no había un marco normativo que estableciera qué información se tenía que enviar y qué información no era exigible. Entonces, ellos pueden exigir información adicional, soportes adicionales, como cumplimiento de los requisitos del acuerdo de voluntades. Pero dentro del XML de la factura electrónica, solo le pueden exigir lo establecido en la resolución 42 de la DIAN y lo establecido en la resolución 84 en lo que tiene que ver con prestación de servicios de salud. ¿Qué otra pregunta tenemos, Laura? Cristian Ríos dice, buenos días, los campos de los usuarios deben ser incluidos en la factura para que salgan en el archivo XML al ser por capacitación. ¿Cómo hago para incluir más de 200.000 usuarios en la factura? ¿O se deben incluir de manera manual en el XML? Bueno, eso va a depender de su sistema. Su sistema de facturación. Su sistema de facturación, su proveedor de software debe de facilitarle a usted la posibilidad de que el XML salga con toda la información. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa. Usted, si tiene una capitación de 200.000 usuarios, de 300.000 usuarios, probablemente en su factura, si bien usted tiene 200.000 usuarios, usted no le prestó servicio a los 200.000 usuarios. Entonces, como en la factura se emite sobre la prestación, porque posteriormente la EPS le va a revisar a usted con base en RIFs, va a cruzar la información RIFs, y por eso vimos la información de RIFs. Va a cruzarle RIFs contra el XML de la factura electrónica. Entonces usted debe incluir allí los usuarios a los que les prestó servicio. Su sistema debe de estar en capacidad de tomar esos 200.000 a los que usted les prestó servicio, en el caso de una entidad muy grande, como los que se encargan de prestar servicio en las grandes ciudades, a unos grupos muy grandes de población, debe estar en capacidad de incluir estos en el XML. Bueno, Cindy Liliana nos dice, buenos días, mi pregunta es, ¿en qué parte de la factura debe ir el código de prestador de servicios? ¿En qué parte de la factura? Bueno,
Normalmente en la representación gráfica el código de prestador de servicios se incluye en el encabezado de la factura. En los RIPs, el código de prestador de servicios se incluye en todos los archivos exceptuando el archivo US. Es más, creo que en el US también va, no, de hecho va en todos los archivos. En la factura, entonces, aquí en la cabecera hay una parte por acá, déjame ver, donde en el XML, en la facturación electrónica, se incluye el código de prestador. Acá, en este campo adicional, código de prestador que va dentro de la línea de encabezado de la factura. Perdón, de resumen de la factura, dentro de la sección de resumen de la factura. Aquí va el código de prestador, pero con la nueva resolución también tenemos que incluirlo acá por cada usuario. El primer campo es el código de prestador del servicio de salud. Y va acá, acá tenemos ese código de prestador, 130011234501, que es un código ficticio que le pusimos a esta factura. Este fue emitido por nuestro sistema de prueba. No corresponde a ningún prestador ni a ningún paciente en particular. Como pueden ver, el número de identidad es una serie de 9, etc. Entonces va allí. Normalmente en la representación gráfica se pone el encabezado, el código del prestador. Pero en el XML tiene su espacio donde va y con la resolución 84 es el primer campo. 500 pacientes, 500 veces va el campo del código de prestador. Bueno, Elena, Caterine nos dice, en el caso de que se tengan varios números de autorización para una misma factura, ¿debe ir? En el caso de que se tengan varios números de autorización para una misma factura, la verdad es que la resolución 84 no contempló la posibilidad de que el campo número de autorización tuviera varios valores, pero efectivamente sí es posible que en una prestación de servicios yo pueda tener varios números de autorización. En ese caso, ¿qué se debería de hacer? Y más, dado que no está expresamente contemplado en la norma, entonces se debe colocar el primero dentro del XML y el sistema, el software de salud debe tomar el primero para el XML, pero dentro de los RIPs cada servicio sí tiene que tener su propio código de autorización. Eventualmente yo puedo tener para una consulta y una reducción de fractura el mismo código de autorización y en el archivo AC y en el archivo AP los incluyo, y para otra consulta dentro de la misma factura tener un número distinto y en su correspondiente línea del AC lo incluyo. Dado que en la 84 no nos establecen cómo se manejan varios números de autorización y que eso es posible, entonces coloco el primero. Bueno, Patricia nos dice, buenos días. En las facturas que se emiten por cápita deberá discriminarse los pacientes con su identificación. Sí. En las facturas, como les decía ahorita, en las facturas de cápita incluyo los pacientes a los que se les brindó atenciones eh, en este anexo al final. Esto es una de las cosas que complica, pongámosle comillas a ese complica las instituciones que tienen servicios capitados, porque como se tiene que mandar la información de los pacientes atendidos, eso extiende mucho el archivo, porque en un hospital y sobre todo los hospitales públicos del primer nivel, que son los que más personal atienden en los municipios, y las IPS privadas de primer nivel, que son los que más atienden en las ciudades, pues van a tener mucho movimiento de información en este caso. Nos dice David Vargas. Buenos días. En el artículo 6 de la resolución 84, consistencia de los campos, dice, deberá ser consistente con la representación gráfica de la factura de venta y con la información reportada en los RIPs como soporte de esta en lo que aplique. La pregunta es, ¿a la representación gráfica de la factura de venta se le debe hacer alguna modificación?
¿Toda esta información adicional se debe incluir en la representación gráfica? Bueno, en realidad es una derivación de ese artículo 6, dado que la información que hay en esos campos tiene que ser consistente con esa representación gráfica. Debería de poderse ver en esa representación gráfica estos datos. Ahora, para facturas capitadas, no es práctico tener una representación gráfica con 200.000 pacientes, pero sí tiene que haber consistencia, por ejemplo, entre el código de habilitación que está en la representación gráfica y el código de habilitación del prestador de servicios que va en este campo adicional de código de prestador de servicios. Por ejemplo, de modalidades de contratación, etcétera. De todas formas, ese mismo artículo 6 dice que cuando haya inconsistencias en los campos, no serán causal de devolución, de glosa o de no pago. Si la inconsistencia se presenta en los RIPS, se tiene que aplicar el manual único de glosas de devoluciones de la 3040, devoluciones y respuestas de la 3047. Entonces, ya allí con el proveedor de servicios tecnológicos se tiene que entrar a considerar esa representación gráfica para qué tipos de contratación va a incluir el detalle de las atenciones. Entre otras cosas, cuando emitimos una factura consolidada, y esta factura consolidada incluye la atención de varias personas, la EPS normalmente nos exige, y con justa razón, que en el detalle de la factura se detallen las personas a las que les prestó el servicio y se detalle las atenciones que se le hizo. Es por eso que cuando hacemos este tipo de facturas consolidadas, una factura suele tener muchas hojas porque va detallada la información. Cuando lo hacemos con facturación electrónica, pues sobre todo en estas de facturación de evento consolidado, debe de ir en la representación gráfica ese detalle de atenciones. Carlos Millán nos dice, ¿los servicios PIOS deben estar con equivalencias para el envío de RIPS Los servicios que, perdón, propios? tienen que estar con equivalencias. Claro, es que miren, la norma le dice a usted, usted puede ponerle el código interno que usted quiera, pero siempre tiene que establecer una correspondencia con CUPS. Cuando se trate de consultas o procedimientos, ¿en qué parte pueden ir códigos propios? La parte en la que pueden ir códigos propios es en el archivo AT, en el de otros servicios, y el archivo AT tiene sus propias especificaciones dentro de la resolución 3374 en el anexo técnico. Entonces, a menos que se trate de servicios, de códigos de servicios que deban ser incluidos en el archivo AT, usted tiene que hacerle homologación a CUPS y los RIPs se tienen que presentar en CUPS para poder que le pasen. De lo contrario, si no está en CUPS, no le pasa el validador cuando se trata de consultas, procedimientos, etcétera. Solamente cuando van en el AT, que tiene otros procedimientos, pero en el AT está especificado, otros servicios, perdón, en el AT está especificado expresamente qué cosas deben de ir en esos otros servicios y cómo se clasifican. Laura, ya compartimos el enlace de la encuesta. No, les llega al final. Cuando se termine el webinar, les llega. Ah, el correo. Luego otra pregunta de Jorge Toro. Sí. Dice, buenos días, CUPS, ¿dónde irían en la factura electrónica y si se realiza por usuario o por una totalidad de usuarios que realicen el procedimiento? Bien, CUPS acá en la factura electrónica no va dentro de este detalle. No va dentro de este. Acá van los datos del usuario, pero acá en los datos adicionales, en el detalle de la factura, observémoslo acá en esta línea, permítanme. En esta línea, entonces, por cada una de las líneas de servicios
que prestemos, va el código CUPS 890-201, en este caso que es una consulta, como código del servicio prestado. Si bien la factura electrónica no nos dice que el código de servicio prestado de un procedimiento de salud tiene que ser el CUPS, la relación entre prestadores e IPS, el 4747, sí nos dice que la codificación única para los procedimientos en Colombia tiene que ser CUPS. Entonces nos dice, cuando usted emite una factura, tiene que ponerla en códigos CUPS. En ese sentido, va a depender de la forma en que usted esté facturando. Si usted con su acuerdo de voluntades acordó que le presenta a la EPS consolidado por paciente por mes, entonces usted le dirá el paciente Pedro Pérez, 2 consultas de medicina general, 3 curaciones, tanto laboratorios de este, cuando se tuvo que hacer ese tipo de prestaciones de servicios, normalmente es 1 o 2 de cada uno dentro del mes, y usted aquí coloca tanto el código, que lo vemos acá, como la cantidad. De lo contrario, si es una factura tipo consolidada, usted le pone el detallado, entonces tiene que ir una línea por cada cosa que usted le hizo al paciente. Esas facturas consolidadas son larguísimas y toda esa información tiene que ir en la factura electrónica. Por cada servicio prestado, por cada paciente va una línea dentro del sistema, dentro del XML, perdón. Elena pregunta, ¿se puede el concepto del ID para los servicios no PBS? ¿Cuál es el ID válido para registrar estos servicios? Para los servicios no PBS, asumo yo que cuando nos habla del ID, espérate, porque es que acá en el archivo de la 084, pues no nos pide el ID del servicio no PBS. Ahora, si se refiere a RIPS y el servicio es como está especificado en la norma, tecnologías experimentales, cosas nuevas, pues irá en el AT y tiene el ID propio dentro de la institución. Si el servicio se puede homologar, se homologa a CUPS. Y se coloca, hay un campo para determinar si es cubierto o no cubierto en el plan de salud y así lo colocamos en los RIPS. En la 084 simplemente colocamos los datos del paciente, los datos de la autorización. Ahora, si se refiere al ID de suministro de MIPRES, entonces hay un campo, que es el campo número 12, creo que es el 13, que es el ID de suministro de MIPRES, de prescripción de MIPRES. Jessica Fernanda nos dice, buenos días, por favor me ayudan con mi pregunta que es, factura de contratación evento, pero son multiusuario, ¿cómo se implementaría esa información? La facturación de contratación evento multiusuario es la que yo llamo consolidado, porque básicamente tomamos todas las atenciones que hicimos dentro de un periodo de facturación y estas atenciones las agrupamos en una sola factura, las consolidamos. Estas atenciones entonces llevarían dentro del XML por cada uno de los usuarios una sección de categoría usuario y llevaría las 21 variables por cada uno de los usuarios. 10 usuarios, 100 usuarios llevaría por cada uno las atenciones. En RIPS, pues van todas las atenciones dentro del mismo archivo de RIPS con un mismo número de factura. Pero aquí básicamente el sistema lo que tienes que incluirte, tu sistema de facturación en salud, te tienen que incluir un grupo de estos por cada uno de los usuarios que van incluidos dentro de esa factura. Carlos Millán nos dice, los paquetes quirúrgicos, ¿en cuál archivo se envían y cuál código de servicio?
Los paquetes quirúrgicos, estos paquetes quirúrgicos pueden no, realmente incluyen varios tipos de prestaciones. Por un lado están los honorarios, los materiales, eh, los derechos de sala, las estancias. Entonces, normalmente la mayoría de ellos van dentro del archivo AT, otros servicios, y entonces allí va a haber una clasificación dentro de ese archivo AT que nos dice esto corresponde a honorarios, esto corresponde a estancias, esto corresponde a derechos de sala, los materiales, unos irán ahí, los que sean medicamentos van en el archivo AM, según esa parte. En la parte de la facturación, entonces, allí se desglosa. Ahora, hay una cosa con esta facturación de estos servicios que son por paquetes. Eventualmente yo contrato un paquete de una cirugía que vale 1.000.000 de pesos y la EPS solamente le interesa que yo le envíe, le detalle el 1.000.000 de pesos de la factura. Pero aunque el procedimiento como tal se llame paquete cirugía X que vale 1.000.000 de pesos, yo sí debo de detallar en los RIFs, así sea sin valor, tengo que detallar los componentes de ese paquete. Las estancias, perdón, los derechos de sala, los honorarios, ayudante, anestesiólogo y materiales. Sí los tengo que detallar. Y normalmente esta parte, excepto los medicamentos, van en el archivo AT. Bueno, nos dicen que ayer salió la resolución 506, donde roga el tiempo de implementación para el 30 de julio. Donde extiende el tiempo, yo, a ver, no, ¿cómo es? Como lo hacían, ni confirmamos ni denegamos, porque si bien es cierto que yo había escuchado que se estaba trabajando un proyecto de resolución donde 506 del 2021, un proyecto de resolución para extender este plazo hasta ayer en la tarde, en la noche, estuve verificando y aún no había salido. Y efectivamente, acabo de ver acá la resolución 506 del 2021, donde determina campos adicionales, me imagino que modifica la información la información establecida del 19 de abril. Bueno, aunque es del 19 de abril, hasta ayer yo no la había visto. Es del 19 de abril y veámosla. Es esta que tenemos acá. Básicamente tiene más o menos la misma información, habrá que revisarla y seguimiento y control, tiene que haber trazabilidad, tiene que haber suministro, la fecha. Veamos si yo creo que sí extiende hasta julio, porque se estaba esperando que extendieran tres meses más. Pero pues hasta ayer yo no había encontrado la norma y mientras no salga, mientras no haya una norma, pues se tiene que seguir. Hay que revisar esta, pero mirándola así por encima, las condiciones de la información que se tiene que presentar no cambian y debería estar extendiendo el plazo y hacer cambios menores en los campos, dado de que veo que la resolución no es muy extensa. Sí, aquí está. El anexo técnico y deberá ser adoptado por los facturadores del sector salud a más tardar el 31 de julio. ¿Eso qué implica? Nos dieron 3 meses y 3 días más respecto al plazo que habían dado en la resolución 84. De todas formas, las instituciones de salud tienen que, o sea, es muy bueno que hayan dado este plazo, es muy útil para las instituciones de salud, da un poquito más de tiempo para prepararse, pero es primordial que las instituciones de salud empiecen a tomar medidas que les permitan cumplir este plazo, porque si bien es cierto que el ministerio normalmente hace esto, extiende el plazo y sí lo esperábamos, sobre todo porque no habían provisto un sitio de pruebas
para revisar, validar estas resoluciones, estos XML. El ministerio da plazo normalmente una vez, pero ya no la da por segunda vez. Entonces, al 1 de agosto, factura que se emita ya tiene que estar el, con la, con la normatividad, con el XML. En la presentación que les vamos a enviar, de pronto la presentación estábamos pensando enviárselas, la presentación, el compendio de normas, eh, las memorias del webinar y el compendio de normas, estamos pensando enviarlas inmediatamente. Ustedes diligenciarán la encuesta que les llega al final del webinar, pero nos van a dar una media horita, una horita más, porque esta parte de esta resolución 506 se las vamos a incluir ahí. Vamos a hacerle inmediatamente, termine el webinar, un análisis y miramos qué cambia con respecto a lo que teníamos en la resolución 84 y les actualizamos la presentación y se las incluimos en el compendio normativo, que la idea es que tengan toda la información actualizada. Listo, Ricardo Marín nos dice, buen día, esos multiusuario se amarran a la factura por una orden de servicio y debe ir en la representación gráfica de la factura o basta con los RIPs. Bueno, en la representación, lo que pasa es que miren una cosa, a veces nos preocupa la representación gráfica porque es la forma en que nosotros vemos la información. La representación gráfica no es más que una transcripción del XML a la forma en que los humanos vemos la información. La representación gráfica debe tener toda la información del XML, entonces esos usuarios adicionales en la representación gráfica, como lo habíamos dicho, pues habrá que incluirle una sección en donde vaya el listado de los usuarios con los 21 campos, o al menos con los 21 campos condensados, de alguna manera que se vean fácilmente legibles. Eh, Asociarlos con una orden de servicios, no, hacen parte de la factura. Es simplemente incluir las diferentes secciones tipo usuario con todos los 21 datos de los usuarios en el XML y adecuar la representación gráfica para que los muestre. Y en los RIP sí tiene que ir, los RIP no cambian en términos de la resolución 84 y la resolución 506, no cambian para nada en su estructura ni cambia su obligatoriedad. Otra cosa que no cambia es el trámite de las glosas, el trámite de la radicación respecto a lo que ya venía funcionando. Entonces, sí, en los RIF sí tienen que ir cuando hay lugar a una autorización que lo podemos asimilar a una orden de servicios, pues si en el acuerdo de voluntades existe la obligatoriedad de la emisión de la autorización. Ahí hay una cosa, cuando existe la obligatoriedad de la emisión de la factura, de la autorización y la entidad responsable de pago no emite la autorización en el tiempo establecido, en el tiempo que se requiere, de acuerdo si es el servicio inicial de urgencias o si es una hospitalización o si es una consulta, una prestación de atenciones selectivas. Entonces, en la factura electrónica, en el campo de número de autorización, que es el campo 11, la persona que emite la factura electrónica puede colocar como número el número de la factura y de esta manera la entidad responsable de pago no le puede rechazar porque no tiene número de autorización cuando es imputable a ellos el no haber expedido la autorización. Listo, y la última pregunta es de José Luis Ordóñez, que dice, ¿qué acciones debemos adelantar como usuarios de Zeus para la implementación de estos requisitos de facturación? Bien, como usuarios de Zeus, ustedes simplemente ponen un ticket donde solicitan la actualización a la versión de facturación electrónica. Nuestra área de TI le hace la programación para la actualización y listo. Ya don José Ordóñez emite, sí, me confirmó, está en Pasto. Ellos tienen un servicio de farmacia y entonces ellos tienen que utilizar la parte de la emisión y la factura electrónica a partir del momento en que les actualicen, va a empezar, una vez se active ese parámetro, va a empezar a emitirles esa factura. Entonces es solicitar la actualización y nuestra área de TI de consultoría se va a encargar
de hacerle la actualización en el sistema y se va a encargar de dictarle la capacitación, de decirle qué cosas cambian para que empiece a operar eso. Y lo mismo los demás clientes nuestros, pues deben de seguir ese procedimiento, los que tienen nuestro software de Salud. Las personas que no tienen nuestro software de Salud están invitados para que lo miren, para que contacten a nuestra área comercial. Nosotros ya estamos listos para este proceso a pesar de que extendieron el plazo. Eso nos da la tranquilidad de que podemos cumplirle a la DIAN y al ministerio en el momento en que tengamos que cambiar la información, que pasar a facturar. Entonces vamos a actualizar de una vez, julio 31 de 2021, aquí en el plazo. Laura, ¿tenemos más preguntas? Sí, nos llegaron dos preguntas más. De Amador Osorio dice, hola, muy buenos días. Tengo entendido que los campos adicionales de la resolución 084 se deben enviar en el XML, pero se van a visualizar en una hoja adicional a la representación gráfica de la factura. Sí, es cierto. Miren, como les decía, la representación gráfica de la factura es la forma en que vemos ese XML, pero legible para nosotros. Si alguno de ustedes ha mirado una factura, bueno, alguno de ustedes no, todos ustedes tienen que haber visto una representación gráfica y se ponen a mirar el archivo que les viene adicional con esa representación gráfica, ustedes van a ver que toda esta información de prefijo, de número, de quién fabrica el software, de cuál es el software que le emitió la factura, de la fecha inicial, la resolución, absolutamente toda esta información que está aquí en el XML está en la factura. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos no estamos acostumbrados a leer esto de esta manera, entonces lo entendemos más como una cuadrícula donde se ve la información, pero es lo mismo. Entonces esa representación gráfica, al incluir esa lista, pues obviamente va a tener que tener un espacio adicional para incluir todos estos pacientes que se atendieron. Pero sí, es cuestión de visualización para para las personas, para que nos sea más fácil leerlo. ¿Me decías que hay otra pregunta, Laura? Sí, la última pregunta nos la dice Norbey Mayor. Dice, hola, buen día. Cuando se presta una urgencia y no existe un convenio con esa entidad, en el campo número de contrato, ¿qué se debe ingresar? Cuando se presta, bueno, ahí hay una cosa y es, si no hay un contrato, normalmente las entidades que prestan, las entidades, las instituciones prestadoras de servicios, aunque no exista un contrato expreso, siempre para la atención inicial de urgencias, por la obligación de brindar la atención en esa urgencia vital, tiene que haber, se coloca dentro del sistema en el cual estamos trabajando un número de contrato que puede ser un consecutivo interno de la institución donde dice yo mis atenciones a la EPS andina, suponiendo de que hubiera una EPS con ese nombre, que no tengo contratos con ellos, los voy a identificar con el contrato número 35-2021, porque es mi número interno. Obviamente la EPS pues no va a tener ese número de contrato allí, es un campo informativo, pero sí se tiene que enviar, así sea el número interno que tenemos dentro de la institución para esos contratos. Sabemos además de que cuando no hay una contratación, las tarifas a las que se facturan es SOAT, que hay según el 3047 hay unos plazos para pedir la autorización, para notificar de la atención inicial de urgencias de ese paciente y la EPS a su vez podrá decir déjeme el paciente allá y autorizar la atención o podrá pedir que lo trasladen a otra institución. Todo eso, pero dentro del número de contrato se coloca un número interno dado de que no existe un contrato firmado entre las partes. ¿Tenemos más preguntas, Laura? Listo, eso es todo. Para las personas que nos preguntan si el video va a quedar guardado, sí, lo vamos a subir a YouTube y también lo vamos a compartir en nuestras redes sociales. Sí, y además pues les vamos a compartir el compendio normativo, vamos a actualizar la presentación con la resolución 506
y la idea es que vamos a compartírselos una vez que termine el webinar y ustedes hayan llenado la información donde va a quedar sus datos. Siendo así, entonces, les agradecemos mucho la asistencia a este webinar, la permanencia en él. Veo que hubo una buena asistencia de personas. Terminamos con 113 personas. Muchísimas gracias de parte de la División Zeus Tecnología de Sistemas de Información Empresarial CIESA. Les agradecemos su asistencia y esperamos poder seguir contando con ustedes en los próximos eventos que sin duda estaremos publicando, estaremos realizando con frecuencia sobre temas de importancia para sus instituciones, porque para nosotros en CIESA y en CEUS, como división de CIESA, lo más importante es que ustedes crezcan de la mano de nosotros para que nosotros también podamos crecer de la mano de ustedes. Muchísimas gracias.